Hoy quería hablar de una película que para mí, en mis ojos al menos, ha envejecido muy gratamente. La película en cuestión de espada y brujería se llama Cool, el Conquistador. Una película muy regulera en la época, pero luego de verla nuevamente, la estoy viendo con otros ojos, la pude apreciar, me entretuvo bastante. Me parece que es una buena adición a lo que es la cinematografía del universo de Howard. Y quería traérsela, si bien tiene unas libertades, por el amor de Dios, hace una mezcla de eras, de civilizaciones. Pero bueno, quería traérselas y contarles un poco, ¿no? Esta película del 97 relata las aventuras de este Cool de Atlantis, quien termina siendo rey, personaje de Howard del 29. Fue interpretado por Kevin Sorbo, hay una historia muy particular. Esta película fue ofrecida a Schwarzenegger no quería saber nada. Se lo ofrecen a Kevin Sorbo, pero Kevin Sorbo no quería hacer una película de Conan, entonces deciden tomar a Cool. Por eso esta mezcla de lugares y de cosas es como un universo aparte, podríamos decir, pero intentando traer tanto la historia de Cool como la historia de Conan, ¿no? De hecho se basa en un cuento de Cool y un cuento de Conan para poder crear este guión que termina siendo una especie de Frankenstein, ¿no? La gente que conozca el lore, tanto de Cool como de Conan, se va a agarrar la cabeza, pero me parece una buena película porque te muestra el personaje de Akibaya, que es un personaje que tuvo un punto en contacto porque fue conocido tanto por Cool como por Conan. Como característica de esta película podría decir que fue rodada en Eslovaquia, como por ejemplo la zona de Bratislava y castillos de Cerveni, Kamen, Devin y Spiš. Las escenas marítimas fueron rodadas en Croacia, en emplazamiento del Parque Nacional de Kornati y la isla Murter, y debo decir que los efectos son prácticos y se mantienen al día de hoy, cosa que es muy grato ver una película que mantenga o digamos pueda soportarse después de tantos años. Estamos hablando de una película que tiene 25 años. ¿De qué trata? Bueno, esta historia comienza con, digamos, una especie de batalla que hay entre Cool y varios legionarios de élite del rey de Valusia, pero es como una especie de prueba para ver si Cool puede ser parte de ese ejército. Una cosa muy buena que tiene es que Cool pelea con un hacha, porque es un bárbaro. Y básicamente te muestra los distintos estilos de combate, ¿no? Como el hacha se puede usar también para, digamos, tiene una coreografía y una forma de utilizarla en donde tranca con parte del hacha las espadas y puede desarmar de una manera muy fácil a estos soldados. A pesar de superar las pruebas físicas, Cool es rechazado debido a que no tiene sangre azul. Poco tiempo después un mensajero viene desde el Palacio Real a notificarle al, digamos, general, que es el que no quiere a Cool, que el rey Borna ha perdido el juicio y ha asesinado a todos sus hijos. La legión parte junto con Cool hacia el palacio, donde encuentran al rey cubierto de sangre y a todos sus hijos muertos, ¿no? Y el gran problema es que el hijo mayor quiso quedarse con el poder, entonces este rey mata al hijo mayor y luego a todo el resto de sus hijos, en donde te muestran que el ser rey es permanentemente tener conspiraciones para destronarte. ¿No? El líder de la legión, Talígrado, le pregunta al rey qué ha ocurrido, pero este, aún enloquecido, lo ataca. Tras el forcejeo, el rey acaba herido gravemente y moribundo. Este rey le termina dando la corona a Cool, y sabiendo que muchos buscarán venganza contra él. Lo que le dice el rey es, aquí tienes la corona, consérvala si puedes. Como pueden imaginarse, este general termina conspirando contra Cool porque él quiere ser el rey, el primo, el primo o sobrino de este rey quiere también vengarse de Cool porque él quiere ser el rey, y acá se arma la debacle en donde todos quieren ser rey. Y aparece la magia, como no, como es el mundo de Conan, ¿no? Talígaro
y su sobrino deciden tratar de volver a la vida a una malvada reina bruja. Hay un culto, ¿no? Y hay una llama que cuando desaparece el reino de Aquilonia, porque en esta, a ver, Aquilonia es de la era Tiboria, es la era de Conan, no en la era de Kul, no era la era de Kul, pero bueno, acá se tuvieron que juntar ambos, entonces plantea que Aquilonia existió antes de Kul, cayó, estaba, digamos, reinado por Akibaya, quien la considera una bruja, aunque en realidad en el cuento original Akibaya es una especie, es una mujer que era muy hermosa y no quería envejecer, y para obtener la vida eterna se entrega a la oscuridad y termina siendo como un vampiro, técnicamente, ¿no? Entonces reviven a esta reina bruja para que acabe con Kul y ellos puedan recuperar la corona. La reina Akibaya, una vez de vuelta a la vida, es presentada como posible consorte para Kul, y Kul termina, digamos, cayendo, siendo, digamos, embrujado de alguna manera, en donde la reina, en lugar de matarlo, la nueva reina, ¿no?, esta Akibaya, decide llevárselo a una mazmorra porque quedó muy impresionada con el rendimiento de Kul en la noche nupcial, ¿no? Entonces Kul obviamente se niega y la reina manda a matarlo, ¿no? Lo que va a seguir es toda una serie de hechos de pelea, lucha y demás, en donde intenta escapar Kul con una sacerdotisa que le lee la fortuna y que le dijo que le iba a llegar a ser rey, y que le dijo de que un beso iba a cerrar su destino para salvar a su imperio. Y el hermano de este, ¿no? A todo esto, para culpar a alguien, habían culpado a la sacerdotisa. Entonces, en el medio del escape de Kul, decide salvar a la sacerdotisa y llevársela con él, ¿no? Esta sacerdotisa tiene el nombre de Sareta y su hermano es Ascalante. Ambos deciden partir a buscar el aliento de Valka, y para esto Kul se va con un ex, no es amigo, pero una persona que trató con él. Luego te muestran de que las marcas de latigazos que tiene Kul fueron, digamos, proporcionadas por esta persona, mientras Kul fue esclavizado como pirata durante 5 años y tratado como un esclavo. Es así como salen a una isla en donde se encuentra el aliento de Valka, y es traicionado por esta persona, en donde Kul libera a todos los esclavos y decide tomar el barco e ir a buscar el aliento de Valka, ¿no? A todo esto también Akibaya envía al general para que digamos, pueda evitar que Kul consiga el aliento de Valka. Pero el general decide llevarse a Sareta y utilizarla para matar a la reina, aunque él no sabe cómo hacerlo. En ese momento, cuando se produce un eclipse y Akibaya está por transformarse en este demonio, Sareta es lanzada hacia ella, en donde parece que va a morir, pero es salvada por nuestro protagonista, ¿no? Kul llega, la saca para que no muera, porque no es la manera de matarla. Luego de luchar con Talígaro, Kul acepta que es un bárbaro, pelea con su hacha y termina venciéndolo. Finalmente besa a Sareta y absorbe el aliento de Valka y termina dándole un beso a este demonio en una de las escenas más extrañas y decisiones más extrañas que he visto. Y así finalmente Kul vuelve a ser el rey de Valeria. ¿Qué decir de esta película? Bueno, del punto de vista, digamos, de lo que son las coreografías, son muy buenas, se sostienen hasta hoy. Los efectos prácticos a mí me funcionaron muy bien. No tiene exceso de efectos.
mucho cartón piedra, pero dentro del mundo de Conan lo puedo perdonar. Hay distintas locaciones, hay, digamos, efectos prácticos que sobreviven muy bien. Las actuaciones me parecieron bien. No es una super película. Yo a esta película le pondría un 6 o 7 por ponerle un puntaje, pero la disfruté muchísima. No es ni lo mejor que van a encontrar en Espada y Brujería, pero obviamente que no es lo peor. Kevin Sorbo lo hace bien. El personaje está muy suavizado y esto se explica porque se estaba buscando hacer un producto un poco más para todo público, y eso termina, digamos, lesionando un poco, ¿no? La banda sonora fue compuesta por el hijo de Jerry Goldsmith, Joel, que hizo las bandas sonoras de series de televisión como Stargate, SG-1 y videojuegos, ¿no? Tiene un coreo de voces que son masculinas, temas heroicos, y hay temas que son medio rockeros que pegan bastante bien con el estilo que le quisieron dar a la película, ¿no? A pesar de todo esto, esta película fracasó en la taquilla, recaudó 6 millones solamente, recibió malísimas críticas, tanto por el guión como en la crítica de Rotten Tomatoes, que le da un 28%. El guión fue arruinado, según el guionista, por la intervención de Kevin Sorbo, quien solicitó que se redujera el nivel de violencia de la película para que fuera, digamos, family friendly. Se nota, pero yo no lo sentí, Realmente no es que me haya molestado demasiado la caída de violencia. Creo que más violencia le podía haber sumado, sí, pero tampoco demasiado, ¿no? ¿Cuál es la base de esta historia, no? Bueno, la base de esta historia es en gran parte la novela de Howard, La Hora del Dragón, que es de Conan el Bárbaro, y también toma idea de Por esta hacha yo gobierno, que es el último relato de Howard sobre Kull. ¿De qué trata cada una? Bueno, La Hora de Dragón narra intentos de la nobleza aquilónica de derrocar a Conan, reviviendo para ello a Xaltotun, quien termina, digamos, robando a Zenobia, un hechicero de Acheron que había muerto 3000 años antes. Y en realidad, digamos, dentro de los cambios, el imperio de Acheron es un imperio de la era Iboria y no de la era Turia, ¿no? Se está pensando en una nueva versión por parte de Paradox Entertainment, pero no han habido más detalles desde el 2009, así que es muy probable de que esto no vaya a suceder, ¿no? Así que bueno, gente, esta es la película que les traigo hoy, Espada y Brujería. Van a ver monstruos. Me gustó mucho, es una reinvención de, digamos, la villana. No me parece, pero para nada mal, porque Akibaya es un personaje que, digo, tiene múltiples interpretaciones, pero en un momento le dan esa onda vampiro, después cambia a un demonio, que creo que ese fue un error, pero esa onda de vampiro me gustó muchísimo, el tema de la llama, el apagar la llama, los dioses, vale la pena al menos visitarla. Me gustaría saber ustedes qué opinan de esto, sobre todo de esta película, si la vieron o no la vieron, y además me gustaría saber, bueno, qué aportarían si son conocedores de Kull sobre su lore, ¿no? Lore que, para ser honesto, empecé a revisarlo gracias a esta película, porque dije, es un personaje que me interesa. Entonces creo que, independientemente de que se aleja del material original, creo que logra, o al menos en mi caso, no voy a hablar, logró atraparme como para poder visitar lo que es el lore de este personaje. Así que coméntenme si les pasó lo mismo. Gracias a todos los miembros del canal por apoyarme. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.